Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy estrenamos la tercera temporada y en este primer episodio vamos a conversar un poco sobre cuerpo, movimiento, deseo. En líneas generales, ¿qué tiene el psicoanálisis para decir acerca del baile? Y para eso tenemos una invitada muy especial, a nuestra querida colega Jazmín Fisher, a quien quiero darle la bienvenida. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, Jazmín. Estoy muy contento de poder, como estábamos conversando hace unos minutos, de poder tener esta charla contigo, así que estás más que bienvenida al canal. Bueno, me encantó la convocatoria, así que bueno, acá estamos para charlar un poquito. Lo sé. Bueno, Jazmín, ya anuncié un poco de qué va este episodio en relación al baile, en relación al movimiento, al cuerpo, y quizá la pregunta que cae de maduro sería, ¿para qué bailamos? Desde tu mirada, ¿qué reflexiones nos puedes compartir sobre eso? Bueno, a ver, un poquito para pensar, ¿no? Porque yo soy psicoanalista, trabajo en el consultorio, también trabajo en una escuela con niños, pero como en paralelo también soy profe de baile y bailo hace mucho. Y la verdad es que nunca combiné mucho estas dos realidades mías, las disfruto mucho. Pero bueno, a partir de tu convocatoria me puse a pensar un poquito de qué se trata el baile y combinándolo un poquito con lo que, digamos, a lo que nos dedicamos, que es el psicoanálisis, ¿no? A ver, yo cuando me pregunto para qué bailamos, bueno, uno piensa, bueno, lo que pone en juego principalmente es el cuerpo, ¿no? Porque uno se expresa con el cuerpo. Entonces, bueno, pensando con el psicoanálisis, yo decía, bueno, a ver, quizás muchas veces uno puede expresar con el cuerpo lo que quizás no puede decir con palabras, ¿no? Porque justamente el baile tiene que ver con eso, con la descarga, el movimiento, eh, con una expresión, ¿no? Corporal que va más allá de las palabras. Es como que uno habla con el cuerpo y eso también habilita a poder, por un lado, descargar, ¿no? Hay como una descarga, pero no creo que solo eso. Yo creo que va más allá de Mm. eso, ¿no? Es Como para muy pensar. Es muy importante, y ahí te hago una primera pausa, Jamín, es muy importante lo que estás diciendo porque quizá también nos invita a psicólogos, psicólogas, analistas a mirar que nosotros promovemos mucho la palabra porque sabemos que tiene un valor, que puede tener un fin bastante terapéutico, pero eso no quiere decir que haya otros lenguajes sobre los cuales también es importante colocar la mirada. Y me parece que es un poco lo que tú estás planteando. Hay algo en poner el cuerpo que va a generar unos efectos de los cuales vale la pena prestar atención, ¿no? Totalmente. Y yo creo que quizás no me convocaste de manera indiferente, porque como bailamos, también lo sentimos, ¿no? Digo, Exactamente. ¿qué nos pasa a nosotros como individuos, ¿no? Comunes, con nuestras dificultades, errores? ¿Qué nos pasa cuando bailamos, ¿no? Entonces, yo personalmente cuando bailo siento en el cuerpo una energía y un disfrute, un placer que muchas veces me cuesta expresarlo con palabras, ¿no? Claro, claro, Y lo claro. disfruto y lo promuevo también en mis clases con mis alumnas. Y yo pensaba algo de esta sensación corporal que uno siente que puede llegar a habilitar después otra cosa, Ahí va, ¿no? ahí va. Qué interesante esto que estás planteando, porque inevitablemente usamos mucho, jugamos mucho con el sentir, estamos diciendo mucho sentir, siento, y efectivamente es algo que pasa, y tú acabas de decirlo, a los dos nos gusta el baile, y sí, no es lo mismo teorizar el baile desde un lugar de alguien que observa, que es muy válido también, a, digamos, ponernos a pensar y hasta teorizar el baile, pero cuando uno está implicado porque hay algo que se siente desde otro lugar, es otra realidad y que como bien dices, no lo había aterrizado como lo acabas de plantear, pero que a veces el universo de las palabras termina siendo un poco corto para expresar lo que uno siente cuando está bailando, ¿no?
Sí, así y viceversa, ¿no? Mm. Y también uno con el cuerpo descubre cosas que después las puede combinar con el lenguaje, ¿no? Qué sé yo, esto de, yo pensaba en la improvisación y me vino a la cabeza algo de lo que nosotros también tenemos que hacer en el consultorio, que también improvisamos como psicoanalistas porque tenemos que Mm. trabajar con la técnica de asociación libre, Y ¿no? no hay un guión previo, No hay exactamente. un guión y eso justo ahora se me vino, ¿no? Cuando pensaba en la improvisación, el baile, dije, la técnica de asociación libre tiene que ver con la improvisación y la improvisación tiene que ver con no tener algo preparado de antemano. ¿Viste? Muchas veces me pasa en el consultorio que los pacientes dicen, bueno, hoy no sé de qué hablar, estuve pensando, o otras veces dicen, bueno, hoy estuve pensando que quiero hablar de esto y lo tienen muy preparado. Claro. Y justamente las sesiones donde al principio los pacientes dicen no sé de qué hablar y bueno, Mm. y abrimos el tema de la asociación libre, terminan siendo las sesiones mucho más productivas, Por mucho más supuesto. hasta sorprendentes. Y en relación al baile, también yo personalmente, como profesora, yo soy bailarina de danzas folclóricas israelíes hace muchos años, no trabajamos mucho con la improvisación. Hay grupos de improvisación y en Zumba, porque yo también ahora doy clases de Zumba, Lo sé. cuando abrimos, ¿no? Hay un momento libre del baile, a la gente le cuesta, ¿viste? Como que está así rígida, le cuesta. Mm. Y tiene que ver también con eso de este paciente que llega al consultorio, bueno, no sé de qué hablar, no sé qué me pasó, Claro. ¿viste? Le cuesta como soltarse, ¿no? Soltar Eso. el control, que creo Claro. que tiene que ver por ahí, ¿no? Has tocado temas muy interesantes y para ir por partes me hiciste acordar que la actriz argentina Grisela Siciliani, además muy sonada últimamente por estas temporadas de Envidiosa, la escuché la vez pasada en una entrevista y hablaba justo sobre el baile. No sé si la viste. Ah, Bueno, y en la sí, entrevista sí, mencionaba sabes que algo sí. muy interesante, parafarseándola, que era algo así como ella nunca ha visto una persona que esté triste, empiece a bailar y luego del baile siga la tristeza, ¿no? Como que algo Mm. pasaba en el baile que te ponía en contacto con otras sensaciones, afectos, etcétera, y algo de la tristeza se iba o iba disminuyendo o iba transformándose. Y esto me abre la puerta para plantearte un tema que ya al cual ya te acercaste, que es hablaste de descarga, hablaste de tramitar afectos, pero en el baile vemos eso también cuando tú planteabas la energía, ¿no? Que hay algo del orden de la emoción, de la adrenalina, de la alegría, de la complicidad. ¿Cómo tienes pensado esto de las emociones, los afectos y el baile? Bueno, justamente cuando uno baila es como que de alguna manera es una forma de expresión, ¿no? Es Bien, como se dice también, expresión corporal. claro. Y cuando uno, y es como una combinación, ¿no? De cosas. Uno, está la cuestión de la mirada, del otro, de la Mm. exposición, y al mismo tiempo se van como moviendo un montón de cuestiones internas, esto de las emociones que traes, que muchas veces hasta nos sorprenden, ¿no? Claro. Y bueno, esto de la tristeza, esto que comentás de Griselda, ¿no? Vos decís, bueno, una persona que está triste y baila, bueno, se da ese lugar para bailar, eso habla de romper ciertas resistencias y después ya no se lo ve triste, pero creo que no es solo eso, ¿no? Digo, estas emociones que se mueven en el cuerpo, digo, que no queden solo ahí, digo, cómo pensar la posibilidad de que haya una posibilidad de tramitación, de elaboración, de transformación, esas emociones que empiezan a resurgir, a salir un poco a la superficie, que no significa que no estaban antes, ¿no? Sino que estaban más tapadas, Claro. más inconscientes, ¿no? Que es con lo que trabajamos. Entonces, las emociones podríamos decir que empiezan a salir a la superficie y nuestro mayor desafío es, bueno, después, ¿qué hacemos con eso, no? Si, Eso. bueno, lo vuelvo a tapar o, bueno, o charlo quizás en un espacio terapéutico con mi familia o en otro lugar. ¿Cómo elaboro eso, no? No es solo catarsis y descarga, sino, bueno, es una transformación, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo porque estoy seguro que muchas personas o que bailan en la actualidad o que están conectando con lo que tú dices a partir de la escucha de este episodio. Claro, vienen diciendo y dicen, es verdad, me pasan muchas emociones, muchos afectos, muchas cosas placenteras cuando bailo, pero ahora tú lo que estás diciendo es, ¿y a partir de eso qué podemos hacer? ¿No? Porque vemos que es muy común, y lo saludo incluso, que después de
una jornada de baile, una sesión de baile, muchos lo comparten en redes, lo cual nos da la pista de que hay un interés de seguir elaborando, sintiendo, conectando con lo que pasó en el baile. Pero tú vas una capa más a fondo y dices, inclusive esto podría ser un punto de partida para pensarlo en terapia o una cuestión para llevarla. Y me parece muy interesante porque lo que estás planteando es, sí, nos pasan cosas y ahora, ¿qué podemos hacer a partir de eso que nos pasó? Eso. ¿Y ahora qué? ¿No? Exactamente. Está muy Sí, bueno, está muy sí. bueno eso. Y me quedaba pensando también porque hace un momento te dije que tocaste varios temas interesantes y uno era sobre el soltarse, ¿no? Mm, Y yo pensaba, no sé, a ver, pensemos en ajedrez, pensemos en correr, que está tan de a moda. ver. ¿No ocurre con el ajedrez, con el correr y con muchas otras actividades esto de que a veces uno siente cierto pudor a hacer dicha actividad, ¿no? Es raro que Mm, alguien diga, no me animé a jugar ajedrez, me dio un poco de vergüenza, o lo propio con el correr, ¿no? Pero con el baile sí puede ser frecuente escuchar esto de cuando bailo solo me suelto mucho, cuando bailo sola me suelto en casa, pero a veces en el terreno más social del baile ocurren ciertas inhibiciones, ciertas a veces dificultades para soltarse como uno quisiera. Me gustaría que podamos detenernos un poco a pensar eso, ¿no? Como a veces sí. no me animo a, ¿no? Sí, lo pienso, mira, también desde el psicoanálisis lo pienso en el consultorio, ¿no? Estos pacientes que llegan como también más inhibidos, bueno, ya el hecho de entrar a un consultorio o ir a una clase y animarse a probar ya es un paso, digamos, Bien, ganado, ¿no? bien, Entonces, bien. bueno, el soltarse a veces lleva tiempo, ¿no? Es como un tiempo hasta transferencial, donde uno va conociendo el espacio, conoce Mm, con quién está, ¿no? En el consultorio conoce al psicólogo, psicóloga, claro. psicoanalista con el que va compartiendo ese espacio. Y en el soltarse también, bueno, en ajedrez o en running, como traes vos, yo lo pienso también, bueno, en el baile, el hecho de habilitar un tiempo, ¿no? Un tiempo Mm, para ir desplegando, y dar ese tiempo, ¿no? Las cosas no son de una vez y para siempre. Yo lo pienso en las clases con mis alumnas. Yo les digo, prueben un tiempo, ¿no? No prueben una vez. mm, Es como ese conocido amigo que te dice, no, fui al psicólogo y no me gustó. Bueno, pero ¿cuánto tiempo estuviste? No, dos veces, ¿no? Esto de un tiempo para. Yo creo que el sí. soltarse requiere tiempo y ese tiempo para conectarse con un otro, para empezar a abrir estas capas de la cebolla, ¿no? A Mm. relajarse un poco y habilitar cosas diferentes, ¿no? Está muy interesante lo que planteas porque justamente va en sentido contrario a lo que plantea hoy en día la cultura y la sociedad, ¿no? De tener todo rápido, de tener todo para hoy, de que no existe el tiempo de espera, el tiempo de uno ir hallándose en la dinámica. Y lo que tú estás proponiendo, una vez más haciendo el equivalente con el consultorio, es muy clínico, es tolerar los tiempos de uno, diferentes a los tiempos del otro, y ver cómo te tratas también, le agregaría, ¿no? Sí, En esos días, en esos encuentros, en esos bailes, en donde el tiempo real de uno no es igual al tiempo de la expectativa de uno. Para mi segunda clase debería estar más suelto. Para la claro. tercera No ya tengo que debería tener. saber, claro. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver con las exigencias, ¿no? Bien, Con los ideales, ¿no? bien. Con el yo ideal, ese tirano, ¿no? Que hay que cumplir y que hay Y que que mira mucho al apostar. vecino, cómo lo está haciendo el vecino y en cuánto tiempo, ¿no? Claro, si ya lo logró, yo ya no puedo. Y tiene que ver todo esto, haciendo el paralelismo con el consultorio y con la vida, el tema de la frustración, ¿no? Mm, Digo, ¿cómo tolero la frustración de que no me va a salir al principio, no voy a correr todo lo que quiero correr, no voy a ganar todas las bien, partidas, bien. no me va a salir, me voy a equivocar? Pero seguir sosteniendo dentro de esa frustración es poder tolerarla y el desafío es tolerar, ¿no? Está el alumno
que va, yo pienso a esto de las clases, ¿no? Están los alumnos que llegan y se van atrás al costadito, ¿viste? Chiquitito, que nadie Ajá. los vea. Y después de a poquito, bueno, ya el hecho de que venga es positivo. Es un Yo gran paso, también claro. es un gran paso. Yo, bueno, también voy viendo cómo se van sintiendo, cómo las acompaño. La verdad es que mi espacio de baile es una horita, una vez por semana, pero lo disfruto mucho Mm, porque me recarga de energía y también trato de cómo contengo también a los otros que, bueno, que pudieron animarse, ¿no? claro, que creo que también en ese sentido es el plus, porque al inicio de esta charla decías que no estaban muy combinadas, muy integradas la parte de, digamos, analista y la parte de profesor en este momento de Zumba, pero quizá ahí aparece el analista con el ojo que ve y dice, bueno, me voy a acercar de esta manera. Me parece que el proceso de aprendizaje de este alumno, de esta alumna, va por este lado, ¿no? Ese ojo, el cual ve diferencias, me refiero, ¿no? Y Sí, sobre sí, las la diferencias va subjetividad. y la Eso. subjetividad y lo singular de cada uno, y sobre eso va armando la clase, digamos, ¿no? Sí, sí, porque bueno, eso que decía Freud también, somos como artesanos, ¿no? Bien, Porque tenemos que claro. ir viendo qué lugar nos habilita el otro, cómo vamos, y también nos podemos equivocar, ¿no? Como analistas, como profes, Por pero también, supuesto, bueno, es habilitar también algo de esa falla, ¿no? De esa falta que claro, nos atraviesa a todos. claro. Y ahora, relacionando el tema de la falta, de los tiempos, con lo que hablábamos del soltarnos, quizá, e integrando un poco la charla, quizá a veces lo que dificulta un poco en el baile a que los tiempos no sean como la persona quisiera, es que también está puesto en juego el cuerpo, en que también, a diferencia de otras actividades, acá estamos hablando un poco de un baile más grupal, pero a veces también entramos a tallar en un baile en pareja, donde hay cercanía de cuerpos, y esas variables también influyen. ¿Cómo tienes pensado tú esta cuestión de cuando hablamos de, por ejemplo, en pareja? Bueno, baile en pareja, bueno, es encontrarse con un otro, ¿no? Cara a Mm, cara, claro, ¿no? Entonces, claro. ahí está, ¿no? Cómo combinarse con ese otro. Yo pensaba Mm, esto de baile de pareja, esto de perder el control claro, y te pasa un poco, no sé cómo te pasa a vos, pero viste que está el que guía y el que se deja guiar. por Y a supuesto, veces sí. chocan mucho cuando los dos quieren guiar o cuando Claro, los dos se van. Entonces es esta maniobra, ¿no? Esta improvisación donde vas buscando, bueno, por dónde ir, por dónde claro, no, dónde hay cierta tensión, cómo romper o cómo rearmar esa tensión desde otro lugar, ¿no? claro, Baile en pareja agarrándose, soltándose, conectando la mirada o no. Digo, por hay supuesto, muchas cuestiones ahí en juego que se pueden trabajar, que son muy interesantes, pero tiene que ver con esta improvisación, de mirar al otro y ver, bueno, por dónde ir, ¿no? por supuesto. Y está bueno también. Y creo que está muy bueno porque justamente habla de este reconocimiento del otro. Hay un otro con el cual tengo que empezar a dialogar a través del baile, ¿no? Sí, Y reconocer uno también cuando a veces sin darse cuenta impone y no deja que el otro aparezca en su claro, otredad, en su diferencia, ¿no? sí, Son muchas cosas que van apareciendo de modo muy sutil porque uno está disfrutando y más si a eso le agregamos el detalle de la música, del cual todavía no la hemos música. hablado, ¿no? Que no Claro, es un detalle sí. menor, ¿no? Te No, ponen no, la no. canción que está de moda, que escuchas en todos lados, eso también tiene un efecto importante sobre uno. Sí, podríamos pensar que la música tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Que nos determina, ¿no? Mm, Entonces uno es como que tiene que también esta adaptación a la música, al ritmo, digamos, tiene que ver con un conjunto de sentidos, ¿no? Y ahí es claro, donde se pone en juego también algo del deseo, ¿no? Si es algo que te convoca y que te hace generar algo, transformar. O si es algo que te genera también resistencia para también pensar, ¿no? ¿Qué pasa con esta música? ¿Qué pasa con este ritmo? Digo, y cómo lo ambiental también a veces nos determina. ¿Viste esa frase, me dejé llevar por la música? Bueno, la mm, música a veces nos hace dejarnos llevar. La pregunta es, bueno, ¿hacia dónde? ¿No? Y ahí claro. ir pensando, ¿no? Claro. Y está bueno lo que
lo que estás planteando, Jazmín, porque siento que en todo momento, y estoy de acuerdo, estás planteando que en el baile hay muchas sensaciones. Uno tiene la posibilidad de conectar con afectos, de conectar con sensaciones, de percibir cosas y percibirse mucho uno, ya sea en un baile más grupal, en un baile coreográfico, en un baile en pareja, pero en todo momento estás apostando para que uno pueda limpiar ese canal de la autopercepción, de cómo me voy sintiendo, de qué hago con estas sensaciones que tuve. Hace un momento yo planteaba, para muchas personas es muy rico compartirlo en redes y a partir de eso luego poder conversar con otros, con un amigo, con un familiar, etcétera. Por ahí planteaste y me pareció también muy pertinente la posibilidad de que si pasan cosas también las puedas llevar a un espacio de terapia si es que lo tienes. Entonces estás haciendo una apuesta en todo momento por sí. Nos pasan cosas en el baile, ¿cómo podemos a partir de eso poder seguir enriqueciéndonos, ¿no? Seguir Sí. enriqueciéndonos, que son material, digamos. Sí, es un material y tiene que ver esto con el registro, ¿no? Mm, Hacia dónde nos lleva. Y bueno, y me ponía a pensar esto que hablas de las redes, que tiene que ver también con la mirada del otro, ¿no? bien. Que Que dicho también sea de nos paso, en los determina. espacios, en los espacios, en las academias, en las escuelas de baile, hay mucho el tema de la mirada, no solo por lo grupal, sino también por los espejos. Muchos se van a sentir identificados. Hay espejos, entonces la mirada circula por todos lados, ¿no? Totalmente, hasta he escuchado mucho de, bueno, no me puedo ver, ¿no? Cuando Claro. uno baila y tiene grabaciones, hay gente que dice, no me puedo ver, Mm, no me gusta, ¿no? O cuando se ven en espejo, en una cámara, en una filmación, dicen, siento que, o sea, no me percibo en claro, esa imagen, ¿no? lo he Como que yo escuchado, siento sí. que para bien o para mal, a veces se sorprenden positivamente y dicen, ay, qué lindo, y lo disfrutan, Claro, ¿no? Y hay otras veces que hay mucha más exigencia, ¿no? Y donde no se sienten cómodos, no pueden ni verse, ¿no? Digo, claro. ¿qué pasa con esta cosa, ¿no? De la imagen, de la mirada del otro, ¿no? Sí, y que creo que hasta este punto y con el interés de seguir vinculando el baile al psicoanálisis, esa es una bonita invitación, una buena oportunidad para mirar qué pasa con las exigencias propias, ¿no? Porque seguramente uno de los variados temas que se pueden conversar en terapia es que esa voz que parecía que estaba afuera está más adentro de lo que uno cree. Mm. Sí, sí, ¿No? sí, Esa voz de qué van a decir de mí cuando no me salga tal paso es qué voy a decir yo mismo en ese momento. claro, sí, Y esos sí, creo que son los momentos ricos para hablar en terapia. sí, totalmente. Me parece que poder... después, en un segundo paso, ¿no? Y poder poner en palabras algo de las sensaciones ayudan a esto que venimos hablando, ¿no? De la elaboración, de poder entender algunas cosas que quizás estaban ahí mucho más tapadas, ocultas, pero que siguen tallando, ¿no? Que siguen generando efectos. Y uno, viste, y en el mejor de los casos uno se empieza a hacer preguntas, uno empieza como a decir, pero ¿qué pasa acá? O, bueno, en este caso del baile, a probar, ¿no? A ir y Eso, decir, bueno, al final me gusta esto, al final vamos por acá, al final me siento cómodo con esto, al final me siento incómodo con esta otra cosa, ¿no? eso es muy importante. Eso es muy importante porque además pienso en que en todo momento da la oportunidad de que la persona, como te decía hace un momento, pueda seguir enriqueciéndose de la experiencia. Es decir, ya el baile tiene un potencial enriquecedor gigantesco. Pero si luego, como bien dices, en un segundo paso hay una posibilidad de remirarlo, creo que es seguir continuando, es continuar en la posibilidad de enriquecerte, de conocerte, de mirar algunas áreas que en algún momento eh, son difíciles, ¿no? Cuando hablamos de una sobreexigencia y, y que no está bueno que algo que es del orden tanto del disfrute como es el baile se termine transformando en una tarea, ¿no? Claro, En una exigencia donde después ya no aparece el deseo, que es justo lo que mencionaste antes, ¿no? Sino es un sí. deber. Claro, sí, sí, una exigencia más de ese yo tirano, ¿no? Exactamente. Y también me puse a pensar eso por un lado, y por el otro lado, el tema de la sublimación, Mm, ¿no? Digamos, si el baile tiene que ver con una posible sublimación, y yo lo pensaba,
yo pensaba que sí, que tiene que ver con el Mm. arte, con la música, ¿no? Que, digamos, es como una descarga pulsional, ¿no? Y de una manera que se puede, digamos, mostrar de manera social, que se puede Sí, habilitar, ¿no? sin duda. Tiene que ver con esto de lo interno, lo externo, digamos, qué es lo que, digamos, habilita la posibilidad de la descarga pulsional, ¿no? Que tanto habló Freud, me parece que está bueno también. Sin duda, y se me vienen muchos ejemplos, ¿no? Pensando en esta puesta en lo social, también pienso en el baile de la pareja de novios en el casamiento, pienso en la coreografía que se arma, también por otro lado en las clases de Zumba, en las presentaciones en escuela, en fin, como pueden devenir esta tramitación de la pulsión de modos muy interesantes y que vemos mucho en el día a día, que vemos mucho en el día a día. Me Sí. parece interesante lo que planteas de la sublimación. Ahora, Sí, sí, no sé si viste la película Hamnet. todavía no, Ah, bueno, todavía pero no. bueno, tiene que ver con el arte y con la tramitación, ¿no? Digamos, de un duelo, de un trauma, digamos, tiene que ver, y se ve el arte, cómo puede mover y elaborar algo de lo que no se puede decir, de lo que no se Bien, puede bien, transmitir, claro, ¿no? claro. Y también pensaba en lo que no se puede transmitir, pensaba que a veces las letras de las canciones animan a la persona a poner en palabras, a través de lo que dice la canción, cosas que de repente en el día a día o en otro contexto no se animarían, ¿no? Y hay Totalmente. momentos en donde, independientemente de que sea baile grupal, a baile en parejas, hay momentos donde uno, casi sin darse cuenta, grita la canción como si la historia fuera propia, ¿no? Propia. Uno Sí, se sí. apropia de lo que dice la letra y me parece que está bueno. Identifica. Se Sí, es una identifica. identificación. Bueno, me viene a la cabeza un video que vi, creo que ya tiene un tiempito. Es un padre que acompaña a su hija adolescente a un recital y se lo ve al padre ahí como en medio del pogo, con cara seria, medio como de seguridad parece, pero está cuidando a su hija, que debe ser Ajá, menor. Y se ve, y se ve como el padre se empieza a emocionar viendo a su hija claro. cómo canta una canción que tiene que ver con la imagen del cuerpo, con la insatisfacción, con la Mm, exigencia, y la hija está llorando cantándola, y él se emociona viéndola y puede entender lo que le pasa a la mm. hija gracias a esa canción. Qué importante Es esto que muy estás emocionante diciendo. eso, que Qué tiene que ver con importante. esto que decís. Sin duda, ¿no? Porque, claro, también estás planteando desde un lugar de cómo podemos conocer a otras personas a partir de lo que cantan, ¿no? Sí, Pensaba que a veces, lo sé porque también tú trabajas mucho con chicos y con padres de familia, a veces en la adolescencia puede aparecer esto, pero no me cuenta cosas, mi sí, hijo, no me cuenta cosas, mi hija. Bueno, de repente habrá que escuchar esos otros modos en los que escenifica lo que le está pasando a través del cantar una canción o a través del claro. bailarla y en los momentos en los que entona la letra. Ah, Bueno, mire, eso está buenísimo porque quizás se escucha mucho, ¿no? Estos padres que intentan acercarse a los hijos por caminos que estos padres eligen, ¿no? No me claro, cuenta, porque quiero que me cuente cómo estuvo en el día, con quién jugó, qué hizo. Y ese es un camino que va armando este papá. Entonces, el bien, desafío es buscar qué caminos este eso, hijo puede ir bordeando o hasta tallando y uno ir por ahí, que tiene que ver con la música, qué música le gusta, qué juegos lo convocan, bien. qué cuento, qué libro le interesa. Entonces, bueno, Mm. algo del interés que pueda, digamos, trasladarse un poco al otro, ¿no? Es muy cierto lo que dices y me hiciste pensar en una viñeta rápidamente de una exalumna de la universidad que me contaba que ella estudió derecho porque la familia le decía, tienes que estudiar derecho, esto ha sido hace algunos años, pero ella me decía, mi deseo, no lo ponía en términos de deseo, pero era evidente, estudiar danza. Ella quería ballet, ¿no? Ah, Y realmente lo quería. Y bueno, al final, dificultades de por medio, terminó estudiando derecho, con algo enganchó, pero para mí fue de gran gusto cuando me enteré años después que mientras que estudiaba derecho, a la par,
llevaba clases de danza, Qué lindo. ¿no? Y escuchaba y pensaba justamente en eso, ¿no? En cómo también hay que escuchar a veces, o no, a veces no, siempre ese deseo de los hijos de por dónde quiere ir su vocación. En este Sí. caso, es significado en el baile, digamos, en la danza, ¿no? Pero escuchar eso también, me hiciste acordar esa viñeta. Sí, sí, está bueno esto de la vocación, por un lado los mandatos Mm, familiares, ¿no? Esto que se arrastra en la propia historia, ¿no? Que esto también tiene que ver con el baile, ¿no? Donde uno pone en juego cuestiones muy personales de la propia historia, de la eso, propia familia, ¿no? eso. Al mismo tiempo, por un lado, los mandatos, las exigencias y por el otro lado, la búsqueda de la vocación, del disfrute. Sí, Y bueno, a veces se pueden combinar, ¿no? Como que uno por supuesto. a veces no es blanco o negro, ¿no? Eso, Bueno, sigue esta carrera, siguió esta carrera, pero qué lindo que puedo encontrar un por espacio supuesto. para bailar, ¿no? Que tiene que ver con eso, como buscar también otros caminos, ¿no? Otras Y posibilidades. Y tocaste el tema de la familia y bueno, no es casual que nosotros somos latinoamericanos y por lo menos hablo de nuestra región, el baile muchas veces se empieza a cocinar en fiestas familiares, en la familia. Nosotros, porque conozco muy bien de Argentina y bueno, de Perú, evidentemente, pero hay algo del baile que también se transmite en las familias, ¿no? Del compartir mediante la música, mediante el cuerpo, mediante el movimiento. Y eso creo que también Sí. es importante porque en definitiva el baile colabora con el lazo, ¿no? Mm, Colabora con sí, el armado o el sostén de un lazo social, sí, lazo familiar, vincular de sí, pareja. totalmente. Yo tengo un hermoso grupo de amigas Mm, que es un grupo con las que bailaba. claro, Y tenemos algo, es como que hay una conexión ahí claro, que se pudo armar a partir del baile, ¿no? claro, Y bueno, y con la familia también, por la supuesto. familia que promueve el baile, que te acompaña, que te lleva a un taller, que te va a ver a las fiestas, que te lleva flores, ¿no? Que te felicita, digamos, este acompañamiento es el motor también, ¿no? Para sostenerlo. Sí, por supuesto. Quizá ahí radica una de las tantas estructuras afectivas del baile, ¿no? Que está muy asociado a vínculos muy cercanos, ¿no? A familia, a pareja, a amistades, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que permite que sea un lazo bastante estrecho, un lazo afectivo Sí, bastante estrecho. sí. Jazmín, te quiero agradecer enormemente esta charla, espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Ahora me quedaron ganas de bailar, así que Después nos seguramente vamos a bailar. después nos vamos a bailar y ya subiremos el video del baile. Te quiero agradecer un Bueno, montón, Jazmín, tus reflexiones y poder sumar esta cuota que he marcado en un par de momentos de la entrevista de qué podemos hacer a partir de lo que sentimos con el baile, que me ha parecido muy, muy importante. sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Me encantó el espacio y me habilitó como un montón de cuestiones para pensar, así que te agradezco mucho el espacio. Gracias, Jazmín.